En esta presentación veremos aplicaciones de la estática a la exodoncia o extracción de dientes. Previo a ello, es necesario hacer una introducción acerca de la exodoncia. La exodoncia es la rama o parte de la cirugía oral que se ocupa de practicar la abulsión o extracción de un diente o porción del mismo, mediante unas técnicas e instrumental adecuado, del lecho óseo que lo alberga. Es el acto quirúrgico mediante el cual se extraen los dientes de sus alvéolos con el menor trauma posible. La exodoncia ideal es la extirpación total del diente o de la raíz dentaria sin dolor y con el mínimo daño de los tejidos circundantes. Es el procedimiento quirúrgico bucal que se lleva a cabo con más frecuencia. En la extracción dentaria intervienen: 1. El diente y los tejidos que le rodean. 2. Instrumental genérico para cirugía bucal. 3. Instrumental específico de acuerdo al caso. 4. Un conjunto de técnicas establecidas y reglamentadas. En la figura de la derecha se observan las partes de un diente. Los alvéolos dentarios son divisiones en compartimentos que presenta el hueso alveolar. Ahí van insertados los dientes, separados entre sí por un tabique interalveolar óseo. La terapéutica destinada a extraer el órgano dentario actuará sobre la articulación alveolo-dentaria que está formada por encía, hueso, diente y periodonto o membrana periodontal. La exodoncia es una maniobra cuyo fin es separar estos elementos, desgarrando el periodonto en su totalidad. Frecuentemente, para conseguir luxar y extraer el diente, deberemos distender y dilatar el alvéolo a expensas de la elasticidad del hueso. En general, las etapas de un procedimiento de exodoncia son las siguientes. 1. Debridamiento, sin desmotomía o despegamiento de la encía. 2. Luxación del ligamento periodontal. 3. Prehensión o prensión. 4. Tracción del diente. Y 5. Abulsión. En esta figura se ilustra un procedimiento de exodoncia antiguo, en el cual se usaban dos forceps. Uno que actuaba de pivote y que levantaba el diente, y otro que lo sostenía. Los procedimientos de exodoncia suelen ser muy temidos y traumáticos para los pacientes, al punto de provocarles temor o fobia. Las causas más comunes de complicaciones en procedimiento de exodoncia se relacionan con errores de práctica de los odontólogos. Desidia al considerar la extracción dentaria como una intervención menor y carente de importancia. Precipitación y capacitación deficiente. La fuerza bruta se utiliza en riñas y en algunos deportes, nunca en la extracción dentaria. La exodoncia no consiste en tironear un diente para extraerlo como sea. Existen técnicas y procedimientos que permiten conseguir este objetivo minimizando las molestias del paciente. La zona alrededor del diente se anestesia antes de la extracción. La sindesmotomía o debridamiento consiste en liberar al diente, a nivel del cuello y en todo su contorno, de las inserciones ligamentosas que unen a este con la encía. Los objetivos de este procedimiento son: evitar el desgarro de la encía y otros tejidos blandos bucales, y facilitar la introducción posterior del fórceps. Esto se consigue introduciendo el instrumento en el surco gingivo-dentario y recorriéndolo en todo su contorno. Se puede realizar de manera roma con un sindesmótomo o un periostótomo, o de manera cortante con bisturí. Una vez separado el diente de la encía, es necesario realizar la ruptura o luxación de las fibras del ligamento o membrana periodontal para aflojar el diente y facilitar la extracción. La desarticulación del diente se conseguirá al romper las fibras del ligamento periodontal y al producirse la dilatación del alvéolo. Para ello, suele utilizarse un instrumento que se introduce alrededor del diente como si fuera una cuña, denominado botador o elevador recto. En esta figura se muestran distintas aplicaciones del botador, ya sea como palanca de primer orden o de segundo orden. En la etapa de prehensión o prensión, la punta de la parte activa del fórceps se introduce profundamente bajo la encía despegada con el objeto de asir el diente por sus caras vestibular y lingual, a nivel del cuello dentario, para evitar la fractura de la corona que se produciría si la presión se hiciese sobre ella. El eje de la parte activa del fórceps debe seguir el eje dentario. La tracción del diente se suele realizar con los fórceps. Mediante el uso de palancas se producen fuerzas controladas capaces de vencer la resistencia de los tejidos de soporte del diente.
Se realizan movimientos hacia vestibular y lingual, a veces también en rotación, hasta que el diente se mueve lo suficiente para extraerlo. La abulsión es el último movimiento que se aplica sobre un diente y se hace paralelo al eje dentario y en sentido opuesto al ápice, con el objetivo de desalojar el diente del alvéolo. La abulsión se consigue cuando la cortical más delgada, generalmente la externa, cede, momento en el cual puede ejercerse una fuerza extrusiva o de tracción al diente. Suele aplicarse simultáneamente a movimientos de lateralidad y rotación. En esta simulación se ilustran los procedimientos de tracción y abulsión. A continuación, veremos algunos ejemplos de forceps usados en exodoncia. En esta figura se muestran algunos forceps usados en la extracción de dientes superiores. Los forceps para los dientes superiores se abren hacia arriba, es decir, siguiendo el eje del propio forceps. A medida que nos acercamos a dientes más posteriores, las valvas del forceps se van angulando para lograr un mejor alcance. En esta figura se muestran algunos forceps usados en la extracción de dientes inferiores. Los forceps para los dientes inferiores se abren hacia un lado, es decir, forman un ángulo de 90 grados con el eje del forceps. Para los molares inferiores se utiliza el cuerno de vaca con el fin de facilitar el movimiento del diente, y el pico del oro para realizar la extracción. La extracción de restos radiculares puede realizarse con forceps especiales, que difieren según se trate de la arcada superior o inferior. Un instrumento especial cuyo uso es casi exclusivo de la arcada inferior es el Winter, que se emplea a modo de palanca para la extracción de molares y raíces inferiores. A continuación analizaremos un forceps como palanca de primer orden. En los mangos, que están en el lado del forceps que se manipula con la mano del odontólogo, F sub z es la fuerza aplicada por la mano sobre uno de ellos, y R sub z es la distancia entre el punto de aplicación de esa fuerza y el eje del forceps. En las tenazas, que están en el lado del forceps que sujeta al diente, F sub a es la fuerza aplicada por la mano sobre una de ellas, y R sub a es la distancia entre el punto de aplicación de esa fuerza y el eje del forceps. Aplicando la ley de equilibrio de las palancas, se puede establecer que F sub a multiplicado por R sub a es igual a F sub z multiplicado por R sub z. Las fuerzas con las que cierra el forceps son: la fuerza total aplicada por la mano del dentista sobre ambos mangos F sub m, igual al doble de F sub z, y la fuerza total aplicada por las tenazas sobre el diente F sub n, igual al doble de F sub a. En la figura vemos los diagramas de cuerpo libre para las tenazas de dos forceps, uno de tipo alicate y otro de tipo cuerno de vaca, los cuales sostienen un diente de masa despreciable. F sub r es la fuerza de roce estática aplicada por cada tenaza al diente. F sub a es la fuerza normal aplicada por cada tenaza al diente. F sub e es la fuerza de abulsión aplicada al forceps para extraer el diente. Y mu es el coeficiente de roce estático entre cada tenaza y el diente. Aplicando equilibrio de fuerzas sobre el diente, se puede determinar que F sub e es igual al doble de F sub r, de donde se despeja que F sub r es igual a la mitad de F sub e. Para que el diente no se resbale de las tenazas del forceps, F sub r debe ser menor o igual que el producto de mu por F sub a. Reemplazando el resultado de la ecuación anterior, se puede concluir que F sub e debe ser menor o igual que el doble del producto de mu por F sub a. Consideremos la siguiente situación. Supongamos que empleamos un forceps tipo pico del oro con mangos de longitud 8.46 centímetros y abrazadera de longitud 2.27 centímetros, para extraer una muela previamente soltada con una fuerza de extracción de magnitud 89.06 newtons en sentido opuesto al diente. Si la mano del dentista cierra la herramienta con una fuerza de magnitud 9.06 newtons, ¿cuál es el valor del coeficiente de roce estático mínimo pico del oro esmalte que debe de existir para que al extraer el diente no se resbale la herramienta? De acuerdo a lo que se aprecia en la figura, si cerramos la herramienta con una fuerza de magnitud 9.06 newtons, la fuerza F sub z aplicada a cada brazo del forceps es igual a 4.53 newtons.
Como el fórceps es una palanca de primer orden, el producto de F sub z por la longitud del mango es igual al producto de F sub a por la longitud de las tenazas. Despejando, se obtiene la fuerza que aplican los picos del oro del fórceps al diente, que es igual a 16.88 newtons. En el diagrama, F sub R es la fuerza de roce estática entre el esmalte y cada pico del fórceps. Si el diente permanece estático, se cumple que F sub E es igual al doble de F sub R, de donde se despeja que F sub R es igual a la mitad de F sub E. Para que no exista deslizamiento se debe cumplir que F sub R debe ser menor o igual que el producto entre F sub A y el coeficiente de roce estático mu entre el esmalte y el pico del fórceps. Reemplazando la expresión anterior y despejando nu, se obtiene que el coeficiente de roce estático debe tener un valor mayor que el mínimo dado por F sub E dividido por el doble de F sub A. Evaluando, se concluye que el valor mínimo de nu que impediría el deslizamiento de diente es 2.638. A partir de lo anterior, podemos sacar algunas conclusiones útiles para los odontólogos. Para que el fórceps no se resbale con el diente al aplicar una fuerza de extracción grande, la fuerza con que las tenazas del fórceps sostienen al diente deben ser grandes, y el roce entre diente y fórceps debe ser grande también. De ahí que las superficies de las tenazas son irregulares, pues ello aumenta el coeficiente de roce estático. Por otra parte, hay que tener cuidado con la fuerza que se le aplica al fórceps, pues la que se aplica al diente es varias veces mayor. Si se aplica más fuerza de la prudente, se corre el riesgo de quebrar el diente, lo que hará más difícil su extracción. Para analizar el límite de rotura de un diente, es necesario que nos introduzcamos en el concepto de presión. La presión se define como fuerza aplicada sobre una superficie dividida por el área de ella. Para la situación a analizar, nos van a interesar las siguientes unidades de presión: el pascal, o newtons dividido por metro al cuadrado, y la atmósfera, que equivale a 101.3 kilopascales. Considere los fórceps A y B mostrados en la figura. Con ayuda de cuál de ellos, ejerciendo igual fuerza, se puede crear mayor presión sobre un diente apretado con ellas. A iguales fuerzas, como el fórceps B tiene menor área de contacto, ejerce mayor presión sobre el diente. Considere que, en el fórceps de la figura, el área de contacto entre el diente y cada tenaza del fórceps es S. La presión a la que estará sometido el diente está dada por F sub A dividido por S. Todo diente tiene una presión de ruptura P sub max. Si la presión aplicada al diente supera ese valor, el diente se romperá. Consideremos la siguiente situación. Supongamos que empleamos un fórceps tipo alicate con mango de longitud igual a 8.46 centímetros y abrazadera de longitud igual a 2.27 centímetros para extraer una muela previamente soltada. Se estima que la presión máxima que puede soportar este diente sin romperse es de 10 atmósferas. Si el área de contacto entre fórceps y diente es de 20 milímetros cuadrados, ¿cuál es la fuerza máxima que puede aplicar la mano sobre el fórceps sin que el diente se rompa? La presión máxima P sub max que puede soportar el diente está dada por la fuerza máxima aplicable F sub A max dividido por S. De ahí, se deduce que F sub A max es igual a P sub max multiplicado por S. Como el fórceps es una palanca de primer orden, F sub A max multiplicado por R sub A es igual a F sub Z por R sub Z. Reemplazando y despejando se llega a que F sub Z es igual a P sub max multiplicado por S, multiplicado por R sub A, dividido por R sub Z. Finalmente, la fuerza aplicada por la mano es igual al doble de P sub max multiplicado por S, multiplicado por R sub A, dividido por R sub Z. Evaluando los valores dados en el enunciado, llegamos a esta expresión. Para hacer el cálculo, necesitamos convertir los milímetros cuadrados a metros cuadrados, y la atmósfera a pascal. Haciendo las operaciones, se llega a que la fuerza máxima que puede aplicar la mano del dentista sin quebrar el diente es igual a 10.87 newtons. Muchas gracias por su atención.